Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Mis amados, muy buenos días. El Señor los bendiga hoy grande y ricamente. Acuérdate, extiende tus manos y dale gracias a Dios por la bendición de este día, porque cada día trae una bendición nueva. Acuérdense, en el Señor no hay nada viejo ni antiguo, todo es nuevo. Qué bueno. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, a decirle tantas cosas. No acabaríamos nunca de decirle cuán grande, cuán precioso, cuán hermoso es nuestro Dios. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en el poder y en la presencia de tu Espíritu, hoy nos presentamos delante de ti. Venimos, Señor, a tu presencia todos los días, porque todos los días necesitamos, Señor, de ti en nuestras vidas. Nuestro ser interior reclama tu presencia. Tú eres, Señor, para nosotros como el aire que respiramos. Sin ti moriríamos. Tú eres para nosotros la vida. Tú eres para nosotros el gozo, la alegría, la fortaleza. La presencia tuya, Señor, en nuestra vida es poder, el poder de tu Espíritu en nosotros. Hoy, en este día nuevo que tú nos regalas, primeramente, Señor, queremos darte gracias por prestarnos la vida un día más. Hay un propósito en nuestra vida cuando tú nos prestas los días. Gracias, Señor, por este día nuevo. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, hoy presentarnos delante de ti para alabarte, para exaltar tu nombre, para glorificarte, para adorarte, para reconocerte como nuestro único y sabio Dios. No hay nadie fuera de ti. Tú eres único, Señor Dios de la gloria. Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre, Jehová nuestro Dios. Hoy, Padre, háblanos a nuestro ser interior, a nuestra vida, a nuestro corazón. Nosotros hoy, Señor, levantamos nuestra voz para darte gracias por tus amores y por tus bondades para con nosotros. Eres bueno, Señor. Todos los días nos das cosas nuevas, todos los días. En ti, Señor, no hay días monótonos. Todo en ti es nuevo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Dios, por la casa, por la familia, por el techo que nos cubre, Señor, por el alimento que está en la mesa todos los días. Gracias, Señor. No tenemos otra palabra para expresarlo, pero te damos gracias, Señor Dios de la gloria. Pero además te alabamos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, te reconocemos como nuestro único y sabio Dios. No hay nadie fuera de ti, solo tú nos guardas, nos cuidas, nos animas, nos enseñas, nos fortaleces, nos levantas si estamos caídos. Señor, gracias por todas tus bondades, por todos tus amores. Gracias, Dios, en este día. Ahora háblanos, Señor, habla nuestra vida y enséñanos cada día. Queremos saber algo nuevo cada día. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Qué bueno, qué bien, qué bien. Salud. Qué rico. Bueno, ustedes pueden inferir más o menos de qué tema vamos a hablar en este día. Proverbios 24:3, y dice, con sabiduría se edificará la casa. ¿Cómo se edifica una casa? Cuando hablo de edificar, no estoy hablando de los ladrillos, unos encima de otros, y las puertas y los baños. No. Cuando hablamos en este momento de edificar la casa, estamos hablando de nuestro ser interior. De eso es de lo que hablamos. ¿Cómo? ¿Con qué edificamos realmente nuestra casa, nuestro ser interior, nuestra vida interior?
con sabiduría y con la prudencia la afirmamos. Ustedes saben que toda casa tiene unos fundamentos, una base. Cuando van a construir un edificio o una casa, hacen las bases en cemento y piedra fuerte para que resista los temblores y los terremotos. En fin, nuestra vida es igual. Tenemos que construir nuestra vida, edificar nuestra vida, nuestra casa interior. Tenemos que construirla todos los días y la construimos con sabiduría y la afirmamos, o sea, la fortalecemos la casa, la fortalecemos con prudencia, con prudencia. Bueno, entonces ustedes ya pueden inferir o descubrir que vamos a hablar hoy de la sabiduría. Y la sabiduría lleva, como dijéramos, como otra acepción, otra explicación a su lado, que es la prudencia. Sabiduría y prudencia, que a la hora de la verdad verdadera se confunden las dos y vienen a ser una sola. Hablemos de la sabiduría. En el hebreo es yomash, en el hebreo, y quiere decir sabiduría. Miren lo que quiere decir en el hebreo: destreza, habilidad, astucia e ingenio, virtudes, dotes mentales. Eso es lo que quiere decir la sabiduría en el hebreo. Hay otra acepción en el hebreo que es binash, y quiere decir entendimiento, cordura, prudencia. Eso es lo que quiere decir sabiduría. Y si hay algo que Dios nos transmite a nosotros, es su sabiduría. La sabiduría de Dios en nuestras vidas. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 12 en adelante. Leemos el puro versículo 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 12. Dice: que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel, obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. ¿Dónde empieza la sabiduría? En Dios. Ahí empieza la sabiduría. Toda la sabiduría está en Él. Nuestro Dios tiene toda la sabiduría. Entonces, dice que cuando estés tú al frente del país que vas a gobernar, tienes que hacerlo con prudencia y con sabiduría. Y obedezcas la ley de lo que el Señor te manda. Él es el Señor tu Dios. Ahí empieza la verdadera sabiduría, empieza ahí. Éxodo 28:3. Mire lo que dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Cómo se construye un sacerdote? Con sabiduría. Ese es el verdadero fundamento. Sigamos leyendo. Vamos a Éxodo 31:1. Dice: habló el Señor a Moisés, diciéndole: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que todo lo que vayan a hacer lo hagan conforme yo he mandado.
Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra. Esto para que vayamos nosotros entendiendo el verdadero y profundo significado de lo que es la sabiduría. Lo que hemos leído en el día de hoy, estamos hablando no solamente de la sabiduría que nos va a servir para, primeramente, guiar y llevar nuestra propia vida. ¿Saben ustedes que para llevar nuestra propia vida siempre hacia adelante por el camino del Señor necesitamos sabiduría? Y necesitamos también prudencia. Ya vamos a hablar de ella. Sabiduría. La necesitamos permanentemente para guiar una empresa, una verdadera empresa. Necesitamos más que conocimiento, se necesita sabiduría. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. Y sin ella no pueden organizar. Mire, organizar una empresa no es fácil. Es complejo porque vamos a trabajar con seres humanos. Cada ser humano, lo hemos hablado muchas veces, es un mundo. Cada ser humano es un mundo diferente. Somos 8,000 millones de personas sobre la faz de la tierra. Y no hay nadie igual a ti. Y no hay nadie igual a mí. Todos los seres humanos somos diferentes. El otro día hablábamos de eso también. No hay dos, ni siquiera los gemelos que llaman monocigóticos, ni siquiera los gemelos son exactamente iguales. Pueden parecerse externamente, pero nunca tendrán la misma huella. Por ejemplo, la huella dactilar en nuestra verdadera identidad, aquí, en el dedo. Esa es y no hay dos seres humanos, ni ha habido de todos los seres humanos desde la creación hasta el día de hoy, dos que tengan la misma huella que tienes tú o que tengo yo. Somos diferentes. 8,000 millones de personas en el mundo y no hay nadie igual a ti. Podemos actuar de la misma manera, tener los mismos defectos, los mismos resabios, porque venimos de casas, de familia, donde vemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los mayores, en fin, y los imitamos. Pero no somos exactamente iguales. Vamos a hablar de la sabiduría. En el griego, la sabiduría es conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y relaciones. Y tiene la capacidad, la naturaleza y las relaciones de unirlas, de combinar de forma útil y práctica. Esa es la sabiduría. Esa es, mis amados. Conocimiento comprensivo de las cosas. Esa es la definición que yo tengo. Conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y relaciones, junto con el poder de combinarlas, esa naturaleza y esas relaciones, de forma útil y práctica. Esa es la sabiduría en el griego. Entonces, de lo que hemos hablado, saquemos una conclusión, una verdadera definición. Por ejemplo, sabiduría, capacidad de guiar y llevar a buen término, primeramente, la propia vida. Y llevar nuestra propia vida a la autorrealización. Esa es la sabiduría individual, la de cada uno. Vuelvo y repito, la capacidad de guiar y de llevar a buen término la propia vida, o sea, llevarla a la autorrealización. Esa es la sabiduría en cada uno de nosotros. A mí me gusta ir a los diccionarios, tengo varios diccionarios, tengo diccionarios bíblicos, entonces voy y la palabra la llevo y la busco mejor la busco en varios diccionarios. Por ejemplo, hay un diccionario que es conocido por todos, famoso, desde niños lo conocemos, el diccionario Larousse dice que, hablando de la sabiduría, dice
capacidad para actuar con prudencia y equidad. Qué bonita, qué definición tan bonita. Y mire lo que dice Proverbios 9.1. Proverbios 9.1 dice: la sabiduría edificó su casa. La sabiduría edifica, ¿saben ustedes? ¿Cómo construimos verdaderamente un hogar? Con sabiduría. Un hogar conforme a la palabra del Señor. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Cuando en la palabra ustedes van a encontrar las 7 columnas, está hablando no de una edificación, está hablando de principios de sabiduría, las 7 columnas, pero dice que ya la sabiduría ya edificó su casa, labró sus 7 columnas. Esa es la verdadera sabiduría. Y las 7 columnas está hablando de algo que ya está hecho, que ya lo hemos completado. Cuando vamos llegando a los años altos de la edad, hablemos claramente, cuando vamos llegando ya a la vejez, a los muchos años, a los años dorados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros hemos construido los fundamentos de la sabiduría a través de los años. Cuando, por ejemplo, caminamos en el Señor, al caminar nosotros en el Señor, estamos afirmando la sabiduría de Dios en nosotros. En nosotros. Y aquí está hablando de 7 columnas. Lo que está hablándonos ahí es de que el número 7 es totalidad, perfección. Eso es lo que quiere decir ese número 7 en nuestras vidas. A la sabiduría, a la hora de la verdad, no le falta nada. La sabiduría de Dios está completa. Es completa, perfecta. La sabiduría de Dios. Y dice, la sabiduría ha edificado su casa. ¿Saben ustedes qué significa eso? Que la casa es el colegio de la sabiduría. La casa es el lugar donde aprendemos de la sabiduría. ¡Qué bonito! La sabiduría ha edificado su casa. O sea, la casa de la sabiduría. Eso quiere decir que la casa es el colegio de la sabiduría. Donde aprendemos. Donde aprendimos a caminar, donde aprendimos a hablar, donde aprendimos a comportarnos, donde aprendimos a crecer. Esa es la casa. Es el colegio. La sabiduría no la aprendemos en la calle. En la calle aprendemos cosas que no son sabiduría. La verdadera sabiduría la aprendemos en nuestra casa. Porque la casa es el colegio de la sabiduría. Qué interesante, qué interesante. Pero también la palabra habla, definiendo sabiduría, dice que la sabiduría es la prudencia. ¿Qué es prudencia? Vamos a mirar. Prudencia, mente juiciosa. El prudente es una persona que tiene una mente enfocada en el Señor. Además, tiene dominio propio. La prudencia da dominio propio. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras emociones tienen que estar bajo control. Nuestras emociones. Y si hay algo que da control en nuestra vida, es la sabiduría y la prudencia. La prudencia nos hace frenarnos. A veces
como seres humanos somos tocados en algún punto que nos molesta y queremos reaccionar y a lo mejor golpear e insultar y decir cosas. No, la sabiduría nos da una orden de que seamos prudentes. Mente juiciosa, acuérdense, prudencia es mente juiciosa, con dominio propio, carácter templado. La sabiduría viene de Dios y la prudencia también viene de Dios. Yo diría que la prudencia ya es la sabiduría llevada a la práctica. Cuando nosotros llevamos, porque pongamos un ejemplo. Si yo soy un monje que vivo por allá en un cerro, en una montaña bien adentro, vivo solo, medito todo el día, contemplo la naturaleza, pues allí realmente no voy a necesitar de mucha sabiduría ni de mucha prudencia. Es que nosotros necesitamos la sabiduría, necesitamos la prudencia cuando convivimos con los seres humanos. Ahí es donde necesitamos nosotros la sabiduría para guiar la casa, la prudencia para llevar nuestro matrimonio adelante. Es en la vida real. Por eso, mis amados, la palabra del Señor es para el mundo real, es para la vida que nosotros hacemos diariamente. Para eso es la palabra del Señor. La palabra no es solamente para ir a la iglesia, para oír un sermón, para aprender un sermón, explicar lo que quiere decir una parte de la palabra. No, la sabiduría es para la vida diaria, sobre todo para las dificultades y los problemas que nos presenta la vida, dentro de la casa y fuera de la casa. Entonces tenemos que ir aprendiendo a ser sabios, a ser prudentes. La casa realmente es el verdadero colegio, la verdadera universidad de la sabiduría. En la casa, mis amados. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es una mente juiciosa, dominio propio, templanza. Estos son los fundamentos de la verdadera sabiduría, porque la sabiduría, vuelvo al mismo ejemplo, yo puedo vivir por allá en una montaña, aislado del mundo, bueno, y leo la palabra, soy un monje por allá escondido, en fin, pero cuando tengo que relacionarme con otros seres humanos, empezando por la familia, necesito de esa sabiduría práctica y necesito de la prudencia para poder convivir con otras personas, con otros seres humanos. Yo diría que el verdadero, como dijéramos, el verdadero sentido que tiene la sabiduría y la prudencia es para la convivencia. Es para eso. No, es que yo soy un monje que... Bueno, allá puede... Es que traiga a ese monje que se considera un santo. Venga, tráigalo aquí, a la ciudad. Póngalo aquí en una ciudad grande. Métalo dentro de una casa de familia, con una esposa y 4 o 5 hijos. A ver si sigue siendo sabio y prudente. Ahí es donde nos probamos nosotros, dentro de la casa, dentro de la familia, en nuestra relación con la esposa. ¿Qué tan sabio eres tú, varón? ¿Qué tan prudente eres tú, varón? ¿Qué tan sabia eres tú, mujer? ¿Qué tan prudente eres tú, mujer? ¿Cómo son tus hijos? Si tus hijos son respetuosos de las personas, respetuosos de la autoridad, respetuosos de las leyes. O tus hijos son de aquellos que salen a romper las cosas que no son de ellos, a romper y a dañar bienes de otros, bienes que nos pertenecen a todos.
o bienes que le pertenecen a alguien que tiene un almacén, una vitrina. ¿Cómo nos falta sabiduría y prudencia? Miren lo que dice primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y leemos del versículo 2. Dice: pero es necesario que al anciano se lo encuentre irreprensible. Cuando está hablando ahí de anciano, no está hablando del viejito con un bastón allí que ya no puede caminar ni puede hablar. No, está hablando de una persona madura. El anciano bíblicamente es una persona madura con sabiduría, que tiene sabiduría. Dice: es necesario que al anciano o al adulto o al mayor se lo encuentre irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no tiene vicios, que no tiene defectos que molestan a otros, porque todos tenemos defectos, absolutamente. No lo podemos negar, no podemos decir, no, es que fulano de tal es perfecto. No hay un ser humano perfecto. No, el único ser humano que fue perfecto se llamó Jesús de Nazaret. De resto no, nadie más. Perfecto. Dice que el anciano se lo encuentre irreprensible. Vuelvo y repito, anciano no está hablando el viejito de bastón, no, está hablando de la persona que ya tiene años. Estoy hablando de un hombre 35, 40, 50 años o más. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Es que se necesita tener sabiduría para convivir con una sola. Aquel que tiene 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, 5 mujeres, bueno, se la arreglará de alguna forma. Se molesta con una, se va para donde la otra, digo yo, no sé. Pero convivir con una sola persona bajo el mismo techo. Además de eso, añadímosle, sí, o le añadimos, sí, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, o 4 hijos, o más. A ver si no necesitamos sabiduría y prudencia en cantidad. Dice: el anciano se encuentra irreprensible, marido de una sola mujer, prudente. Prudente, qué bonito. Si hay algo que, una característica, una condición de un ser humano sabio, es la prudencia. El prudente sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo quedarse quieto. En fin, y sigue diciendo, digno de respeto. El anciano tiene que ser digno de respeto, disciplinado, hospitalario y apto para instruir, que no se exceda en el vino. O sea, que no sea un borracho, porque el borracho pierde el sentido de las cosas. Pero la palabra está hablando ahí que no se exceda. O sea, puedes tomar vino. Bueno, en aquella época se tomaba más vino que agua, porque el agua no era muy recomendable. Entonces se tomaba vino, pero ojo, tome vino. ¿Saben ustedes qué es bueno para la salud? Una copita pequeña, una copita de vino, es bueno con el alimento. Vale, si el pastor nos está recomendando que tomemos vino. No estoy hablando de que nos vamos a emborrachar. No. El vino, una copita de vino. Bueno, sigamos leyendo. Dice que no sea pendenciero, o sea, que no sea peleonero. Porque hay personas así, sino amable, no contencioso ni amante del dinero. Porque el amor al dinero, dice la palabra, es raíz de todos los males, el amor al dinero.
Eso dice la palabra, no lo digo yo. Sigamos leyendo rápidamente. No contencioso ni amante del dinero, versículo 4, que guíe bien a su familia y tenga a sus hijos en sujeción con toda pureza, porque si no sabe guiar bien a su propia familia, ¿cómo podrá guiar a la iglesia del Señor? Está hablando del sacerdote, y todos los hombres, todos los varones dentro de nuestra casa somos sacerdotes. ¿Ustedes sí sabían eso? Todos somos sacerdotes dentro de nuestra casa, el hombre. Dice, ¿cómo podrá guiar a la iglesia de Dios? No puede ser un neófito, o sea, un novato en cosas. No, tenemos que estar preparados para todo lo que vayamos a hacer. Hay que entrenar a un astronauta para llevarlo al espacio. No podemos subir allá cualquiera, venga ustedes, súbase. No, tiene que ser una persona que sea aprendido. Entonces dice, no un neófito, para que no se enaltezca y caiga en juicio de Satanás. Además, debe tener también buen testimonio entre los de afuera, para que no caiga en escándalo y en lazo de Satanás. Y buen testimonio también en los de adentro. Dejémoslo ahí. Esto es muy interesante y necesitamos saberlo, porque qué bueno que podamos conscientemente decir, voy a caminar en sabiduría y en prudencia. Dejémoslo ahí. Vamos a orar. Démosle gracias a nuestro amado Señor y Dios, Padre Santo, Dios bendiga. Grande y alabado sea tu nombre. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Declaramos que eres Dios grande, fuerte y poderoso. Gracias, Señor, te damos por la vida de Joana y de Jarolito allí en Neiva. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Bendícelos, así como bendice, Señor, te lo pedimos a Roshi, a Moisés. Los bendecimos y a sus 3 hijos, Sandra Chávez, la bendecimos, a Liliana y Jorge allí en el Ecuador, una pareja de amigos, como dicen los muchachos, chéveres, muy chéveres, son muy lindos. Jorge y Yolanda Dufo, bendecimos la casa, toda la casa. Wilmer, wow, Wilmer, un viejo amigo, amigo de trabajo y de ideas y de procesos, de luchas. Te bendecimos, Wilmer. Dios te bendiga, está en España. Te bendecimos, hijo, a ti, a tu esposa y a tu hijito. No sé si ya tienes otro, pero el que tienes es un varón hermosísimo. Bendecimos a Luz Marina Toro, a sus 2 nietos, a sus hijos, toda la casa, a Marta Isabel Parada, te bendecimos, hija, gracias por acompañarnos. Alejandro Zafra, muchacho, otro compañero de lucha, otro compañero de camino. Dios te bendiga, Alejandro, a ti y toda tu casa. Amparito y Guillermo, en fin, a todos los que nos acompañan, Dios les bendiga en este día grande y ricamente. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios esté sobre todos ustedes y sobre nuestras vidas también. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo muy importante para este día. Este día va a ser el mejor, este día de hoy. Dios les bendiga.